Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha capturado corsarios, incluso con su patente de corso firmada por Isabel I de Inglaterra. Tiene en su casa los mejores aceros de Toledo, la tizona y la colada del Cid, y ha vivido aventuras del uno al otro confín, siendo el autor de Los banquetes del Gran Rey, de Ático de Libros. Damos la bienvenida a José María Beneito. Hola, encantado de estar con vosotros. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. En una de tus anteriores novelas, Victoria y Erasmus, ante Carlos III, pues hablamos de una figura muy importante dentro de la historia de España. ¿Qué legado nos dejó el emperador Carlos I de España y V de Alemania? Bueno, Carlos V nos dejó fundamentalmente una gran utopía, que fue el recrear la idea de un imperio universal y también integrar los primeros años de la conquista y crear una España que estaba orientada hacia el humanismo, la cultura renacentista. Esos años de reinado como emperador, primero rey de España y después como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V, son de una extraordinaria actividad cultural en España. Y todo eso estaba enmarcado dentro de esa gran idea de un imperio universal que encarnó Carlos V, que después no pudo seguirse por múltiples circunstancias, pero es una época de esplendor para España. ¿Y qué nos puede decir con respecto a la leyenda negra de España? La leyenda negra efectivamente fue una reacción en muchas ocasiones cuando hay un gran imperio y además en ese momento lo que significa el imperio español ya no solo en el XVI sino los siglos posteriores, genera también mucha reacción contraria. Donde se mezclan todo tipo de sentimientos negativos hacia el que en ese momento ostenta el poder, la gloria, el esplendor, y eso era España. Es verdad que se cometieron actos que fueron muy justificadamente y en muchas ocasiones criticados por parte de los misioneros, por parte incluso de los colonos y de los propios conquistadores en América. El propio Carlos V tuvo enormes problemas de conciencia y yo creo que esto es esa gran lección. Jamás ningún imperio se ha sometido a una crítica tan estricta sobre sus propios actos, hasta el punto de que hubo un momento en el cual se pensó en que no se debía seguir adelante con las conquistas y de hecho cambió toda la política americana de la primera época y eso fueron las nuevas leyes de Indias de 1542. Sí. Ahora hacemos un salto de pértiga en honor a mi apellido Alvarado y al famoso salto del lugarteniente de Cortés y vamos a la novela en cuestión, Los banquetes del Gran Rey. ¿Cómo fue ese proceso de documentación? Porque esa es la impresión que da este libro, que no está escrito muy a la ligera, sino que se ha tenido en cuenta muchos detalles. Claro, todo lo que yo hago tiene una base histórica contrastada. A partir de ahí cabe inventar personajes, inventar situaciones, inventar intrigas. Esta es una novela que en su época clásicamente se llama novela bizantina, es decir, una novela de aventuras, de amores, de corsarios y piratas y también de intrigas en la corte de la dinastía Ming. Por tanto, ante todo, como tiene que ser toda novela, hay acción, hay aventura, hay situaciones distintas, hay personajes, hay psicología,
Y hay varias novelas dentro de esta novela, porque también hay espías dentro de la corte de los Ming, y también hay el emperador Won-Li y el deterioro del imperio de los Ming. Hay muchos episodios distintos y están basados en una realidad histórica, que es esa época de la segunda mitad del 16, finales del 16, en los mares del sur de China, que es por donde va navegando el protagonista Juan Orozco, y en paralelo la trayectoria de Flor de Peonía, que es una cortesana en la corte de los Ming, pues que es rescatada de una condición muy humilde en un pueblo en la Asia del interior por el gran preceptor, se convierte en una actriz y en una escritora de éxito. En ese momento se escribían muchos libros en la China de los Ming, muchas novelas, y esas dos historias en paralelo acabarán encontrándose en una tercera parte, que es la metáfora del encuentro entre Europa, España, el Occidente y China. Sí, curiosamente hay un museo, creo recordar que no sé si en Ávila o en Segovia, relacionado con toda la cerámica china que llegó aquí a España. No sé si has podido visitarlo. Bueno, en Valladolid está el Museo de Arte Oriental de los Agustinos, que es muy interesante, donde se recogen muchísimas restos y obras artísticas, objetos artísticos de Asia, en particular el sudeste asiático, y también de China. Y ese sí que lo he visitado y lo conozco bien, y es uno de los mejores de Europa en su categoría. Sí, luego has contado con la ayuda de una sinóloga. ¿En qué te ha ayudado exactamente? ¿Qué detalles le has preguntado a ella para poder conectar Oriente con Occidente? Claro, estoy muy agradecida a Regina Llamas, porque me ha ayudado sobre todo con los nombres chinos, que como sabes y sabrán nuestros oyentes, pues tienen varias posibilidades de escritura. Me ha ayudado también, por ejemplo, en encontrar el nombre de Flor de Peonía. Ella me lo recomendó porque no existía el utilizar estos nombres de flores como nombres femeninos en China. Pues hay una larga tradición, pero sin embargo nunca se había utilizado la peonía, que precisamente es una de las flores nacionales chinas, ¿no? Y luego ella leyó todo el manuscrito, identificando también si pudiera haber alguna anacronismo o algo que verdaderamente a ella, como sinóloga experta en esa época y experta además en el teatro chino de la época de los Ming, pues le sonara muy extraño, y afortunadamente no encontró demasiado, pero esa lectura pues fue muy útil. Bueno, cuando uno se acerca a las películas de Ridley Scott, tiene la sensación de que la ambientación histórica es buena, pero cuando empieza a escuchar el lenguaje de los personajes, tiene la sensación de que utiliza un lenguaje propio del siglo XXI. ¿Es posible analizar la historia con los ojos del presente o hay que verlo de otra manera? Esto del lenguaje es muy importante, y para mí ha sido uno de los desafíos, y a la vez yo creo que una de las cosas más logradas de la novela, porque lo que hice fue, inicialmente, utilicé un lenguaje un poco más arcaico, hablando en primera persona, Juan Orozco, que es el aventurero español. Y sin embargo después lo fui perfilando, refinando y haciendo que fuese nuestro lenguaje, que es inteligible cuando él habla en primera persona, pero a la vez manteniendo palabras de español más antiguo o frases o giros que pueden resonar a esa época. Yo creo que al final eso está bastante conseguido y efectivamente consigue dar este marco y este colorido, digamos, histórico, ¿no? ¿Es posible desde el momento actual entender el pasado? Bueno, las novelas, la historia, la labor de los historiadores va en esa dirección. Los novelistas de novela histórica, yo creo que aportamos una dimensión, si está bien hecha la novela histórica, y tenemos grandísimos ejemplos, ¿no?, a lo largo de la historia de la literatura, de excelente novela histórica que nos han acercado a momentos estelares de la humanidad, como era la novela
de Stefan Zweig o el ensayo de Stefan Zweig, ¿no? Y en muchas ocasiones... sí, recuerdo, que son 25 momentos históricos de la Exacto. historia universal. Sí, he leído algunos de ellos. El de Cicerón está muy bien, por ejemplo. Exacto, esos son magníficos, te acercan a los momentos históricos con además entrando, que esto es lo que te da la novela, ¿no? Las técnicas narrativas te permiten entrar en la psicología de los personajes, de las grandes figuras históricas y también de las menos conocidas, pero quizá fuesen tan influyentes o más, y sobre todo en estos personajes históricos. ¿Hay alguno de los personajes que sea real, que te haya servido de inspiración, el nombre de alguno de ellos o no? Bueno, salen algunos personajes que son históricos reales, como el emperador Wan Li, que es un personaje importante, porque en realidad, como ha dicho un crítico que ha escrito una magnífica recensión sobre la novela, Luis María Ensón, el verdadero protagonista de la novela es China, al final, pero claro, Wan Li encarna esa China de finales del 16, principios del 17, como emperador de todo ese periodo. Otros personajes que aparecen son históricos también, como es el llamado Gran Preceptor, que es el primer secretario de Wan Li en la corte de los Ming, o el gobernador de Filipinas que hacen planes para invadir China desde Filipinas y al final acaban en Camboya. Ese es un personaje histórico, y esa trama, digamos, es real. Está documentado que hubo diferentes planes de conquista de China que le mandaron a Felipe II, y Felipe II pues no contestaba, entre otras cosas porque estaba pensando en la conquista de Gran Bretaña, y por otro lado porque no en vano era el rey prudente. Sí, hubiese sido una temeridad enfrentarse al imperio chino, ¿no? Bueno, había gente que pensaba, muchos de estos soldados oficiales que estaban en Filipinas, que tenían información de China, porque había muchos, se llamaba sanglais, eran los chinos que vivían entre Filipinas y el sur de China, en la zona de Cantón, que comerciaban continuamente. Hay que tener en cuenta que ese comercio fue importantísimo. Era, claro, todos los productos que venían de China frente a la plata que traía el galeón de Manila, y eso sí que es una historia muy documentada y muy interesante, que hizo, por ejemplo, que China tuviera por primera vez una moneda única, que era la plata, gracias a la plata que llegaba desde América a través de Filipinas, ¿no? Y entonces estos pensaban y tenían información, y les llegaban y tenían espías que les mandaban información sobre lo que estaba ocurriendo en la corte de Wan Li, como Wan Li dura muchos años, una primera época es de esplendor, un renacimiento, y sin embargo los últimos años y finales del 16 comienza ya el gran deterioro. Entonces piensan que va a ser posible, si además se aprisiona al emperador, como el emperador es el rey de toda China y todo depende de él, pues una vez hecho prisionero va a resultar muy fácil el controlar también el resto del país. Bueno, esto era bastante alocado, pero sí, hubo planes muy concretos, sí. También me parece oportuno señalar la referencia a la fe lógica, sobre todo en la época. Ahora también tenemos fe algunos de nosotros, pero es verdad que en esa época lo normal es que de una u otra manera la fe fuese importante. Aquí destaca tanto la forma de ver el mundo de los castellanos, de los españoles, como de los chinos, que tenían otra forma de ver el mundo, pero bueno, siempre se puede coincidir en algo, porque los seres humanos pues tenemos mucha empatía con el resto de las personas con las que habitamos. Totalmente, eso es una cosa que yo resalto mucho, esa común humanidad, y también pues creencias no iguales, pero en muchos casos paralelas. Y otra de las historias que yo cuento, interesantísima, que es la llegada de los misioneros jesuitas a China, precisamente en esa época. Matteo Ricci, que lleva a cabo un proceso de aculturización total, como es conocido, se convierte en un sabio confuciano, entra en la corte de los Ming, no llega a ver al emperador, pero el emperador está fascinado por estos sabios de Occidente que saben tantas cosas, que traen relojes mecánicos, que saben tantas cosas de astronomía, y ahí hay un encuentro cultural que a mí me interesa muchísimo, y un interés. En ese momento había cada vez más interés también
por parte de muchos de los dirigentes chinos por el budismo. La propia madre del emperador pues se sentía muy cercana al budismo, y cuando ya la religión cristiana y la predicación de los misioneros jesuitas pues también levanta un gran interés, y eso va a durar durante décadas. Si la memoria no me falla, los misioneros jesuitas escribían gramática para conectar, con las que conectar el evangelio escrito en latín o en castellano o en el idioma que fuera, para conectar con la cultura con la que se fuesen a encontrar. De hecho, creo recordar que la segunda gramática de América está escrita en quechua. No sé si la escribirían los jesuitas, pero estaba escrita en quechua. Eso es así. Y en el caso de China hacen también una especie de compendios de la doctrina cristiana y la dan a conocer en chino, porque habían aprendido el chino a lo largo de los años que Matteo Ricci y sus compañeros están en diferentes ciudades en China. Había también un misionero jesuita español, Diego Pantoja, que le había acompañado y que va a ser una figura también relevante cuando muera Matteo Ricci, porque va a conseguir un mausoleo de las autoridades chinas, cosa absolutamente extraordinaria para un extranjero. Pero efectivamente lo que hacen son una especie de catecismos o de compendios de la doctrina cristiana. También traducen obras occidentales y obras de los confucianas, del propio Confucio, a los idiomas occidentales, al latín. Es muy importante esa tarea intercultural que realiza ahí los misioneros jesuitas. Bueno, y de lo divino pasamos a lo más mundano, porque leyendo tu novela da la impresión de que la cultura china estaba más liberada desde un punto de vista sexual, o es simplemente producto de la imaginación para hacer la novela más atractiva. Bueno, lo que sí ocurre, desde luego, es que era una cultura, digamos, muy exótica, muy sensual, ¿no? Era una cultura muy ornamentada, muy exquisita, muy desarrollada en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de las sedas, de la producción de cerámica, de la música, por supuesto la caligrafía, la pintura. Es decir, es una cultura comparada con determinadas áreas de Europa en ese momento, pues más elaborada, ¿no? En realidad son dos renacimientos, que es muy interesante. Uno, que ocurre en China, y el otro, el gran renacimiento europeo. Entonces, desde el punto de vista sexual, estaban más liberados. Desde luego hay ahí una producción de novelas, muchas de ellas eróticas y más allá, que se produce durante ese periodo y que antes no habían existido. Hay un descubrimiento también del cuerpo humano, del cuerpo femenino. Las relaciones, luego, lo que ocurría es que, como ha sucedido en China a lo largo de toda la historia hasta el siglo XX, era bastante habitual que además de la mujer oficial se tuviera, sobre todo en las clases, digamos, con más recursos, sí, otra mujer o concubinas. Sí, sí. Luego, tras haber leído la novela en cuestión, uno percibe alguna fuente literaria. Yo te voy a decir unas cuantas y tú me dices si he acertado en alguna de ellas. Los cómics del Guerrero del Antifaz, las novelas de Emilio Salgari, aunque esta novela tuya es muchísimo más dinámica, los relatos de aventuras de Jack London y los clásicos del Siglo de Oro. Totalmente. Empezando por los últimos, hay mucho aquí de la novela picaresca. De hecho, el personaje es un pícaro. Lo mismo que muchos de sus compañeros que van con esas aventuras a través de todo el sudeste asiático, ¿no? Y efectivamente el Siglo de Oro está ahí muy presente, como también ese idioma magnífico, ¿no? Del Siglo de Oro, tan lleno de sonoridades, de palabras riquísimas, de conexión inmediata con la antigüedad clásica. Todo eso le da una riqueza que, si te limitas únicamente al idioma contemporáneo, pues lógicamente es menor. Y luego Emilio Salgari, sin duda, las novelas de aventuras de Emilio Salgari. Y en realidad, esto que te decía antes de la llamada novela bizantina, que existe pues desde Apolonio de Rodas, ¿no? Esa idea de una novela de aventura y novela de amores y de también de corsarios, de piratas, todas las novelas que hemos leído en nuestra juventud, y Jack London también está ahí detrás, sin duda, sí.
Bueno, pues creo que valgo para gurú literario. Sí, sin duda. Bueno, por último, un detalle así que nos ha gustado mucho son las arengas militares. Voy a leer un pequeño fragmento. Dice: compañeros y señores, aunque no puedo negar lo aciago de nuestro destino y lloro y deploro la pérdida de hombres y bienes, no en todo nos perjudica este acontecimiento. Nos sirve de ejemplo claro y de espejo cristalino de las frágiles esperanzas de la naturaleza humana. Cubramos nuestra desnudez y reforcemos nuestra fe, porque estoy seguro de que si confiamos en muy poco tiempo hemos de volver a ganar mayores riquezas que las que ahora perdimos. Sí. Hay una, como le ocurre a toda la literatura del siglo de oro que tú apuntabas, hay siempre un trasfondo moral, es decir, hay una, y esto ocurre aquí también en la novela, hay una distinción entre el bien y el mal, y hay una, aunque se cometan tropelías, que sin duda Juan Orozco y sus compañeros en busca de los tesoros pues cometen ese tipo de actos, sin embargo hay una conciencia de que eso no está bien, y hay una conciencia de que, y hay una, como tú apuntabas antes, un sentimiento de trascendencia, ¿no? Que es verdaderamente atraviesa sin ninguna duda todo el siglo de oro. Y ya por último, hemos visto que en la introducción del libro pues escoge varias citas. Hay dos de ellas que nos han llamado la atención. Una de Cicerón que dice: los que eliminan de la vida la amistad eliminan el sol del mundo. Y luego la de Confucio dice: Fanqui preguntó en qué consistía la sabiduría. El maestro contestó: en cumplir con los deberes para con los hombres según la justicia y en honrar a espíritus y a demonios manteniéndose a distancia de ellos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué la has escogido? Sí, porque son muy significativas, ¿no? La primera, de la amistad, es el trasfondo, la idea de fondo de toda la novela. Este encuentro entre Occidente y China, la necesidad de buscar, en este momento en el que estamos además, desde el punto de vista, digamos, de la geopolítica mundial tan importante, intentar entender lo que es China, intentar acercarse a lo que es el gran imperio chino y esa cultura, y a la vez saber pues cuáles son los condicionantes que puede tener esa relación, ¿no? Pero basada en la confianza, en la amistad. O sea, por un lado es esa referencia, y la referencia de Confucio pues también a la vez dar muestra de que es una cultura muy distinta a la nuestra, es una cultura que creía en la existencia de, como sigue ocurriendo de una manera mucho menos, o sea, mucho más secularizada hoy en día en China, pero el Feng Shui, tantas otras cosas que tienen que ver con el mundo intermedio entre el más allá y el que estamos, el mundo de los espíritus, ¿no? Y cómo, pues, también en la cultura occidental, hasta la Ilustración, prácticamente hay una, en el siglo XVI, sin duda todavía, creencia en la magia, creencia en los espíritus, creencia en que hay otros seres aparte de los visibles, ¿no? Bueno, esto también me parece un tema interesante y literario, ¿no? Y por tanto definía bien el propósito de la novela. Y como experto en geoestrategia o gran analista internacional, en nuestro programa a veces contamos con Antonio Rubio Plo, que es un escritor que yo creo que analiza con bastante inteligencia el panorama internacional o la cultura a nivel mundial. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, de la batalla cultural que se está dando en el mundo actualmente? Por lo que está pasando con la cultura woke, con gente que a lo mejor utiliza el anti-woke y también lo que crea es conflicto, pero por un lado creo que hay que dar la batalla cultural. ¿Cuáles son las claves para darla de la manera más adecuada para que llegue al público y la gente entienda que no todo lo que propone el nuevo orden mundial, por decirlo de alguna manera, o cierta ideología son claves o son siempre las adecuadas? Porque a veces pueden estar en lo cierto y muchas veces pueden estar en el error. Totalmente. Yo creo que no hay que caer en ese vicio que es la politización, el pensar que todo es poder, el pensar que todo es ideología. Un gran error que se está viendo y que está provocando a veces la reacción contraria
del movimiento woke es precisamente ese llamado empoderamiento de las minorías o ese intento de dar la vuelta, digamos, a la cultura occidental, y que parte de una idea de deconstrucción, de una idea de que todo al final es poder, y si tienes poder pues puedes cambiar la realidad, y la realidad es manejable, manipulable. Yo creo que eso es un gravísimo error. Mi posición es que hay que dar argumentos, conocer, estudiar. En otro de los libros publicados recientemente también sobre China, Estados Unidos y Europa, una de las citas es del propio Confucio, pero que recogió después Mao, que es estudia mientras vivas. Yo creo que esta es algo que podemos aprender también del otro lado del Atlántico. Hay que reflexionar, hay que discernir, hay que conocer, y sabiendo que en este momento hay mucha fake, pues también hace falta más todavía el conocer, el discernir, reflexionar y el crearse un criterio propio sobre la mayor posibilidad de documentación y de información que se tenga, sabiendo que la verdad no es la acumulación de información, pero desde luego esa es una base necesaria. Bueno, y como estamos en un programa de cine, como te habrás imaginado con alguna pregunta relacionada con él, siempre le pedimos a nuestros novelistas o a los autores que participan en este programa que nos recomienden un par de películas. Bueno, voy a recomendar una serie. Sí, perfecto, nos viene perfecto. Hay una serie maravillosa que ha sido esta nueva versión de El Gato Pardo, que se ha hecho, yo creo que está en Netflix, excelente. El Gato Pardo, la famosa novela de Giovanni Tommaso de Lampedusa, que es una novela histórica y también de cambio de clases sociales en el momento de la independencia italiana en Sicilia, en el sur de Italia, y está hecha extraordinariamente. Es una película que verdaderamente merece la pena. Es una miniserie, digamos, no tiene muchísimos episodios, pero tiene los justos, yo creo, y la ambientación histórica es magnífica. Bueno, pues nos ha encantado estar con José María Benedito, autor de Los banquetes del Gran Rey. Yo llevo 180 páginas leídas y estoy disfrutando un montón. Hacía mucho tiempo, la verdad, que no disfrutaba de una novela histórica, porque en los últimos años pues no había topado con una tan interesante como esta. Muchísimas pues te lo agradezco mucho, Víctor, y estamos en contacto para todo lo que quieras. Vale, pues muchísimas gracias, y cuando escriba un libro pues ya sabes que puedes contar conmigo. Muchas gracias, Víctor. Un gran abrazo. Un abrazo, gracias.